En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, paz y bien. Ya estamos en el cuarto domingo de este tiempo litúrgico de Pascua, y el pasaje evangélico que se nos ofrece hoy para nuestra reflexión es el Evangelio según San Juan, capítulo 10, de los versículos del 1 al 10. El contexto en el cual nos encontramos es la continuación de lo narrado en el capítulo 9, cuando el Señor Jesús ha curado en día sábado a un ciego de nacimiento. Y esto lo llevó a una confrontación con algunos fariseos que no creyeron en el milagro de la curación, ni tampoco creyeron que el Señor Jesús era aquel que tenía el poder para hacerlo. Es decir, no creyeron en Él como Dios y Señor. Recordemos que la profesión de fe del ciego, una vez que se encontró con el Señor Jesús, fue: creo, Señor. Y luego tuvo un gesto de postrarse ante Él, con el cual lo reconoce como Dios. Sabemos que los judíos solamente se postraban ante Dios. Y muy parecida será esta profesión de fe a la profesión de fe del discípulo Tomás, que llegó a decir: Señor mío y Dios mío. Pero los fariseos no fueron capaces de ver esto. Por eso dirá el Señor Jesús que su pecado seguía con ellos. El inicio entonces de este capítulo 10, que es en forma de parábola, lo podemos contemplar no solo como una continuación a la respuesta que el Señor Jesús estaba dando a estos fariseos, sino también como una introducción argumental a la figura del buen pastor. Ciertamente el Señor Jesús llegará a autodenominarse como el buen pastor hasta el versículo 11, cuando diga: yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Pero ya en estos versículos iniciales, especialmente con esta parábola, va indicando el comportamiento y la actitud del buen pastor. Los destinatarios de esta parábola son los fariseos, los cuales al tiempo del Señor Jesús estaban como los líderes y pastores de Israel. Eran aquellos a los cuales se les había confiado guiar por el camino de los mandamientos y de la salvación de Dios a todo el pueblo de Israel. Sin embargo, y como lo sabemos por otros testimonios evangélicos, sobre todo en Mateo capítulo 23, no lo hacían del todo bien, ya que no vivían lo que predicaban, ni realizaban por obra lo que enseñaban. Más bien les ponían cargas pesadas y difíciles de llevar a todos aquellos que querían cumplir con la ley de Dios. Inclusive el mismo Señor Jesús, podemos leer en ese mismo capítulo 23, pero en el versículo 13, que les dice: ay de ustedes, fariseos y escribas hipócritas, que cierran a los hombres el reino de los cielos. Ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que quisieran. El pasaje evangélico de hoy se sitúa en esta perspectiva. Por ello el Señor Jesús con esta parábola les quiere dar a entender que el buen pastor es aquel que entra por la puerta del redil de las ovejas, y no aquel que escala por otro lado, o que se escabulle por otra parte que no sea la puerta. Y también les quiere dar a entender que las actitudes del buen pastor son de cercanía, de conocimiento, de intimidad con sus ovejas. Por ello les ejemplifica que las ovejas entienden la voz del pastor porque conocen su voz. Además, el pastor las llama por su nombre porque las conoce, y ellas le siguen a donde las lleva el pastor porque confían en él. Inclusive el verdadero pastor, dice el Señor Jesús, es aquel que va delante de ellas, que es capaz de dar ejemplo con su vida y que sabe a dónde las conduce. Pero al mismo tiempo es capaz de enfrentarse él primero a los peligros que puedan tener las ovejas. De frente a todo esto, y en otras palabras, con esta parábola el Señor Jesús les indica a los fariseos que no han cumplido con la tarea que tenían encomendada. En cambio, el Señor Jesús sí lo ha hecho. Por eso ha querido estar cerca de sus ovejas,
sobre todo con las más necesitadas y descartadas, con aquellas ovejas perdidas, que como el ciego de nacimiento necesitan ser curadas. Y ciertamente no importa si es en día sábado o no, simplemente por el amor que el Señor Jesús manifiesta, es el motivo principal para salvar lo que necesita ser salvado. Solo que los fariseos no entienden que la parábola era para ellos. Y el pasaje evangélico de hoy nos dice en su versículo 6, pero ellos no comprendieron lo que les hablaba. Y no comprendieron, seguramente como muchas veces nos pasa a nosotros, porque por una parte se creían buenos pastores o buenos guías, autosuficientes en su decidir y en su actuar, inclusive ya salvados o santos. Pero por otra parte, tampoco comprendieron porque no se dieron cuenta de que ellos también podían ser ovejas del redil del Señor Jesús, si así lo deseaban y si así lo aceptaban. Recordemos aquí las afirmaciones y las objeciones dichas por los fariseos en su diálogo con el ciego, que ya no era ciego ciertamente, narradas en el capítulo 9. Tú serás discípulo de ese hombre, nosotros somos discípulos de Moisés. Has nacido todo entero en pecado y pretendes darnos lecciones. ¿Es que también nosotros somos ciegos? Estas son palabras que muestran el interior de unos hombres llevados por la soberbia, el orgullo, la hipocresía, la vanidad y sobre todo la falta de humildad de frente a ellos mismos y de frente a Dios. Pecados que muchas veces nosotros también tenemos, sobre todo cuando se trata de estar de frente al buen pastor y que no dejamos que sea Él quien nos guíe por el camino de nuestras vidas y nos indique el camino concreto a seguir. Es entonces que el Señor Jesús, percibiendo que los fariseos no comprendían, busca la manera de invitarlos a ser parte de su rebaño, de aquellos que lo aceptan, que lo conocen y que lo siguen. En el versículo 7 podemos leer, en verdad os digo que yo soy la puerta de las ovejas. Y luego en el versículo 9, yo soy la puerta, si uno entra por mí, estará salvo, entrará y saldrá y encontrará pasto. Después al final en el versículo 10, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Estas tres afirmaciones e invitaciones del Señor Jesús representan un itinerario de fe para los fariseos. Afirmaciones que conllevan a la certeza de una verdad. Solo a través del Señor Jesús se encuentra la salvación y la vida eterna. Invitación que se traduce en un camino que conlleva a una necesaria conversión. El símbolo de la puerta indica precisamente el paso de un lugar a otro, la apertura a un mundo nuevo, pero también es una contraposición a la actitud farisaica que cerraba el reino de los cielos, porque aquí el Señor Jesús abre la puerta, porque Él es la puerta, y la abre de par en par a quien desee entrar en ella. Y sin duda, quien entre encontrará la salvación, y no solo eso, sino que se encontrará con el buen pastor que cuida por sus ovejas y que quiere todo el bien para ellas. Esta, mis hermanos y mis hermanas, es una actitud de confianza y de confiarse en que tenemos un buen pastor. Solo es preciso entrar por la puerta y dejar atrás el mundo aparte y al margen que hemos hecho de Dios, porque muchas veces creamos un mundo de esta manera cuando buscamos solo realizar aquello que nosotros pensamos o sentimos o creemos. Es un mundo incapaz de comunicar con el mundo de Dios, incapaz de escuchar, incapaz de ceder a la voz del buen pastor que quiere guiarnos hacia nuestro verdadero bien, allí donde los verdes pastos y praderas nos esperan.
porque precisamente la tentación del mundo de hoy es crear una nueva humanidad, pero alejada de Dios. Ciertamente estamos viviendo tiempos complicados, difíciles, pero también tentadores, porque es y será fácil al final de esta pandemia que el ser humano retorne a creerse invencible, a creerse que por sus propias fuerzas se vence todo mal que nos acecha, y que los triunfos en materia de salud, de economía, de bienestar, son triunfos propios y autónomos. Sin embargo, es todo lo contrario. Detrás de cada bien o triunfo que obtengamos está el sumo bien, el todo bien. En definitiva, el buen pastor que está atento de sus ovejas, de su rebaño, porque va siempre delante de ellas y quiere lo mejor para ellas. Entonces, hoy por hoy, que pareciera habitamos en un mundo que va a la deriva y que se encuentra desorientado, porque vemos a muchas personas, por no decir a nosotros mismos, como al límite de la desesperación, inclusive con la tentación de ceder psicológicamente a las condiciones actuales de encierro y confinamiento, o también con la incapacidad de seguir luchando valientemente para superar la crisis que tenemos enfrente. La figura del Señor Jesús como la puerta que da acceso a la salvación es la respuesta que más necesitamos. Pero también su introducción ya desde ahora como el buen pastor nos indica que no tenemos necesidad de buscar un guía o un punto de referencia que nos oriente en el caminar de esta vida. Él es el buen pastor, quien nunca nos deja a la deriva, quien nunca nos abandona, quien nunca deja que caminemos errantes, quien viene a darnos verdadera vida y vida en abundancia. El pasaje evangélico de hoy que nos habla de esta realidad y que también nos habla del sentido de pertenencia que hemos de tener al buen pastor, porque solo los que conocen su voz es que lo siguen, también hoy nos previene ante la necedad de no seguir verdaderamente al Señor Jesús, por lo que sus palabras serán para nosotros como un punto para discernir si en realidad estamos reconociendo voces diferentes y extrañas, que pueden ser inclusive nuestras propias voces interiores, las cuales nos indican que no obedezcamos más a nadie más que a nosotros mismos, o que en verdad estamos siguiendo el camino que nos enmarca nuestro buen pastor. En fin, mis hermanos y hermanas, volviendo al tema del itinerario de fe que propone a los fariseos y ciertamente a cada uno de nosotros, hemos de fijarnos cómo el Señor Jesús va gradualmente ofreciendo su amor y su salvación. Él dice a través de la parábola que es el buen pastor de las ovejas que atienden su voz, es decir, que lo escuchan y le obedecen. Él es el buen pastor de las ovejas que ha llamado por su nombre, es decir, que Él conoce personalmente y con quien tiene una relación íntima. Él es el buen pastor de las ovejas porque las guía, va delante de ellas y les indica el camino a seguir. Pero no solo eso, sino que también se antepone de frente a cualquier peligro. Es decir, Él toma la iniciativa para proteger a su rebaño, tanto así que da la vida por él y por cada oveja. Este es el amor y la salvación que el Señor Jesús que nos ofrece, ya que cada uno de nosotros podemos aceptarlo como nuestro buen pastor y dejarnos amar y salvar por Él. Sin embargo, para llegar a esto es necesario dar un paso, y ese paso es pasar por la puerta. Por ello, espero darme a entender, el Señor Jesús se inclina y se acerca más a estos fariseos para ofrecer la puerta de la salvación. Pero también sigue ofreciendo esta puerta a cada uno de nosotros. Y quizá dirás que ya eres un cristiano que sigue al Señor, que ya atravesaste esa puerta, que eres una oveja de su redil. De ser así, bendito sea Dios, pero también la puerta está abierta para entrar y salir. Es decir, seguir al Señor Jesús como buen pastor es también salir de nosotros mismos. Es salir de nuestra zona de confort para ir ahí donde más se nos necesita. Podemos también convertirnos en buenos pastores de otras ovejas. Los fariseos no asumieron su total responsabilidad como verdaderos buenos pastores. Ahora a nosotros
nos toca decidir si nos comportamos igual que ellos, siendo unos ladrones, salteadores, que solo queremos robar, matar y destruir, o como buenos pastores al estilo del Señor Jesús, la humanidad entera puede encontrar la salvación por medio de nuestras obras y nuestras palabras, por medio de nuestra fe. Todo esto, pues, mis hermanos, estamos invitados a pasar por la puerta de la salvación. El Señor Jesús es la puerta, es el camino, es la verdad, es la vida, es la resurrección. Es nuestro buen pastor que a verdes praderas nos quiere llevar. Que así sea. Recuerden darle me gusta al canal, me gusta al video y compartirlo con sus semejantes. Dios les bendiga, paz y bien.